Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, llenos de energía y listos para lo que os traigo hoy, porque ay madre mía, creo que a más de uno le va a dar un vuelco el corazón. Ya sabéis que aquí nos encanta hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, las series turcas que tanto amamos y sobre todo, de esos actores que nos roban el aliento. Y hoy en particular, vamos a centrarnos en uno que no deja indiferente a nadie, un hombre que con cada movimiento, con cada proyecto, genera un auténtico torbellino de emociones, Can Yaman. Sí, habéis leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el universo Yaman, vamos a analizar las últimas noticias que lo rodean y vamos a ver por qué está impactando, generando alegría, pero también, reconozcámoslo, un poquito de shock entre sus fans. Porque Can es así, un volcán en erupción constante, un hombre que no se conforma con lo convencional y que siempre está buscando nuevos desafíos. Así que si sois fans acérrimos de este actorazo, o si simplemente queréis estar al tanto de lo último que se cuece en el mundo de las celebrities, este es vuestro vídeo. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de mis análisis y si queréis estar al día de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de aseguraros de que no os perdéis ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional. Desde sus inicios en series turcas que conquistaron nuestros corazones, como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, hasta su salto a producciones italianas de gran envergadura, Can ha demostrado ser un actor versátil, carismático y con un magnetismo que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué es lo que está haciendo ahora que está generando tanto revuelo? Pues prepárense porque la cosa viene cargadita. Primero hablemos de su más reciente proyecto. Can Yaman ha estado trabajando arduamente en una nueva serie, El Turco, para Disney+. Esta producción, ambiciosa y de gran presupuesto, lo ha llevado a sumergirse en un papel completamente diferente a los que nos tiene acostumbrados. Adiós al galán romántico y encantador, hola al guerrero otomano lleno de acción y misterio. Las primeras imágenes que se han filtrado de Can caracterizado como su personaje son, sencillamente, impresionantes. Un look completamente renovado con barba larga, vestuario de época y una mirada que transmite fuerza y determinación. Es evidente que Can se ha tomado este papel muy en serio y que ha puesto todo su empeño en ofrecer una interpretación memorable. Y aquí es donde empieza la alegría, porque ver a Can Yaman asumir nuevos retos y demostrar su talento en un registro diferente es algo que sus fans celebramos con entusiasmo. Sabemos que es un actor capaz de mucho más que simplemente enamorar a la cámara con su sonrisa, y esta serie es la prueba definitiva de ello. Pero no todo es color de rosa. Porque, como os decía al principio, también hay un poquito de shock en todo este asunto. Y es que el cambio de imagen radical de Can Yaman para El Turco ha dividido un poco a sus seguidores. Algunos, los más puristas, confiesan que echan de menos al Can de siempre, al chico de pelo largo y barba cuidada que conquistó corazones en las comedias románticas. Otros, en cambio, aplauden su valentía y su disposición a transformarse por completo para un papel. Yo personalmente me encuentro en este último grupo. Creo que es admirable que Can no se quede estancado en un mismo tipo de personaje y que se atreva a explorar nuevas facetas de su talento. Además, seamos honestos, le queda genial el look de guerrero otomano. Pero la controversia no se limita solo a su cambio de imagen. También ha habido cierta preocupación por la dirección que está tomando su carrera. Algunos fans temen que al enfocarse en proyectos más serios y de acción, Can Yaman se aleje del género que lo catapultó a la fama, la comedia romántica turca. Y es comprensible que tengan este miedo, porque es innegable que Can tiene un don especial para hacer reír y emocionar al público con sus personajes adorables y divertidos. Sin embargo, creo que es importante recordar que Can es un artista en constante evolución y que tiene derecho a explorar diferentes caminos. Además, quién sabe, tal vez en el futuro decida regresar a la comedia romántica con un proyecto aún más espectacular. Solo el tiempo lo dirá. Otro tema que ha generado cierto debate entre los fans de Can Yaman es su vida personal. Ya sabéis que Can es un hombre muy reservado y que no suele compartir muchos detalles de su intimidad en las redes sociales. Sin embargo, de vez en cuando surgen rumores y especulaciones sobre su vida amorosa que encienden la chispa de la curiosidad entre sus seguidores. Y es que, después de su mediática relación con Diletta Leo, Can ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales.
Algunos afirman que está soltero y disfrutando de su soltería, mientras que otros aseguran que tiene una relación secreta con una misteriosa mujer. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, y Kan se encarga de mantener el misterio. Pero seamos honestos, ¿a quién no le gusta un poquito de intriga? Además de su carrera actoral y su vida personal, Can Yaman también está muy comprometido con causas sociales. A través de su asociación Can Yaman for Children, el actor ayuda a niños desfavorecidos y apoya proyectos educativos. Esta faceta solidaria de Can es algo que sus fans valoramos mucho y que demuestra que, además de ser un gran actor, es una gran persona. Y es que la empatía y la sensibilidad de Can Yaman son cualidades que lo hacen aún más admirable y que lo convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. En resumen, Can Yaman está en un momento de su carrera en el que está experimentando, explorando nuevas facetas y desafiando las expectativas. Su participación en El Turco es un claro ejemplo de ello, y su compromiso con causas sociales demuestra su lado más humano y solidario. Es comprensible que algunos fans se sientan un poco confundidos o incluso preocupados por los cambios que está experimentando Can, pero creo que es importante confiar en su talento y en su visión artística. Can Yaman es un actor que no se conforma con lo convencional y que siempre está buscando nuevos desafíos. Y eso, en mi opinión, es lo que lo hace tan especial y tan interesante. Así que, mis queridos y queridas, este ha sido mi análisis sobre el impacto que está generando Can Yaman en sus fans. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué os parece el nuevo look de Can Yaman para El Turco? ¿Creéis que debería regresar a la comedia romántica turca? ¿Qué pensáis de su compromiso con causas sociales? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y charlamos un rato. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Así que si os gustó el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de mis próximas publicaciones. Y ahora sí, me despido con un abrazo enorme y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ciao ciao. Pero, esperad. Que todavía no hemos terminado de desentrañar el fascinante universo de Can Yaman. Sé que os habéis quedado con ganas de más, y yo estoy aquí para satisfacer vuestra sed de información. Así que agárrense que vienen curvas. Profundicemos un poco más en El Turco, esa serie que está generando un tsunami de opiniones. Como os comentaba, Can se ha transformado por completo para este papel, y no solo a nivel estético. Ha estado sometiéndose a un entrenamiento físico intensivo para poder interpretar las escenas de acción con la mayor credibilidad posible. Y vaya si lo ha logrado. En los vídeos que se han filtrado del rodaje, vemos a Can desenvolviéndose como pez en el agua en combates cuerpo a cuerpo, manejando espadas y realizando acrobacias dignas de un especialista. ¡Madre mía, qué hombre! Pero más allá de las escenas de acción, lo que realmente me emociona de El Turco, es la oportunidad que le brinda a Can de explorar un personaje mucho más complejo y profundo. Su papel de guerrero otomano no se limita a repartir golpes y luchar contra el enemigo. También tiene una carga emocional muy fuerte, ya que debe lidiar con traumas del pasado, dilemas morales y la responsabilidad de proteger a su pueblo. ¡Ay, qué ganas de ver a Can Yaman interpretando un papel así! Estoy segura de que nos va a sorprender a todos y que va a demostrar que es mucho más que una cara bonita. Además, El Turco es una producción de gran envergadura, con un presupuesto millonario y un equipo técnico de primer nivel. Esto significa que la serie va a tener una calidad visual impresionante, con escenarios grandiosos, vestuarios espectaculares y efectos especiales de última generación. Vamos, que no va a ser una serie turca cualquiera. Disney Plus está apostando fuerte por este proyecto, y estoy segura de que va a ser un éxito rotundo a nivel internacional. Y hablando de éxito internacional, no podemos olvidarnos del impacto que ha tenido Can Yaman en Italia. Desde que protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, Can se ha convertido en una auténtica superestrella en el país transalpino. Lo adoran. Lo persiguen los paparazzi, lo invitan a todos los programas de televisión y lo aclaman en cada evento al que asiste. Es una locura. Pero lo más importante es que Can ha sabido ganarse el
Cariño del público italiano gracias a su carisma, su talento y su cercanía. A pesar de ser turco, Can ha aprendido a hablar italiano a la perfección y se ha adaptado a la cultura italiana con una facilidad asombrosa. Es un hombre del mundo. Y eso es algo que sus fans italianos valoran mucho. Además, Can ha aprovechado su popularidad en Italia para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes. Ha participado en campañas contra la violencia de género, ha apoyado a organizaciones benéficas y ha donado dinero para ayudar a personas necesitadas. Un hombre con un corazón de oro. Pero volviendo al tema de la comedia romántica, que sé que es lo que más os preocupa a muchos de vosotros, no os desesperéis. No todo está perdido. Aunque Can esté enfocado en proyectos más serios y de acción, eso no significa que haya renunciado por completo a la comedia romántica. De hecho, en varias entrevistas ha manifestado su deseo de volver a interpretar un papel en este género, pero está buscando un proyecto que realmente le motive y le permita mostrar una faceta diferente de su talento. Así que estad atentos porque la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras esperamos a que Can regrese a la comedia romántica, podemos disfrutar de sus trabajos anteriores, como Erkencicus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. ¡Qué series tan maravillosas! Me encantan los personajes que interpretó Can en estas series, tan adorables, divertidos y románticos. Me hacen suspirar. Además, estas series fueron un auténtico fenómeno a nivel mundial. Se emitieron en decenas de países y conquistaron a millones de espectadores. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional gracias a estas series. Y no es para menos, porque tienen una magia especial que te engancha desde el primer momento. Pero más allá del éxito de las series, lo que realmente me emociona es el impacto que han tenido en la vida de las personas. Muchas personas me han contado que estas series les han ayudado a superar momentos difíciles, a encontrar el amor y a creer en los sueños. Es increíble el poder que tienen las series. Y hablando de sueños, no podemos olvidarnos del sueño de Can Yaman de convertirse en actor. Desde que era niño, Can soñaba con actuar y con emocionar al público con sus interpretaciones. Y vaya si lo ha logrado. Ha trabajado duro para alcanzar su sueño y ha superado muchos obstáculos en el camino. Es un ejemplo de perseverancia y de superación personal. Además, Can es un hombre muy inteligente y culto. Estudió Derecho en la universidad y habla varios idiomas. Un hombre completo. Y eso se nota en sus interpretaciones, que son siempre muy cuidadas y matizadas. Pero más allá de su inteligencia y su talento, lo que realmente me atrae de Can Yaman es su humildad y su cercanía. A pesar de ser una estrella internacional, Can sigue siendo el mismo chico sencillo y amable que conocimos al principio. Es una persona auténtica. Y eso es algo que sus fans valoramos mucho. Y hablando de fans, no puedo dejar de mencionar el cariño y el apoyo que le brindan sus seguidores. Son increíbles. Lo acompañan en cada proyecto, lo defienden a capa y espada y lo llenan de mensajes de amor y admiración. Es una comunidad muy unida. Y Can, a su vez, les devuelve todo ese cariño con creces. Siempre se toma el tiempo de saludar a sus fans, de firmar autógrafos y de hacerse fotos con ellos. Es un hombre muy agradecido. Y para terminar, quiero hablaros un poco más sobre la asociación Can Yaman for Children. Como os comentaba antes, Can está muy comprometido con ayudar a niños desfavorecidos y apoya proyectos educativos. Es un hombre con un gran corazón. A través de su asociación, Can ha ayudado a construir escuelas, ha donado material escolar y ha financiado proyectos de investigación científica. Es un ejemplo a seguir. Y es que Can Yaman es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un hombre comprometido con su sociedad, un hombre que utiliza su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es algo que lo hace aún más admirable. Así que mis queridos y queridas, espero que este análisis ampliado os haya resultado aún más interesante y que hayáis disfrutado de este viaje a través del universo Yaman. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y charlamos un rato. Y recordad, la vida es demasiado corta para no disfrutar de las series turcas y de los actores que nos roban el aliento. Así que seguid disfrutando de Can Yaman y de todo lo que tiene que ofrecer. Y ahora sí, me despido con un abrazo enorme y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ciao, ciao. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Os quiero.